su manera de actuar. Dar es dar, y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué da vueltas la rueda, porque no te... Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Coordenadas. Este es el espacio radial de la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, nuestra DAS. Y estoy aquí con el equipo que me acompaña siempre, el señor Juan Carlos Uburu, la doctora Miriam López. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. La verdad, muy feliz de estar acá otra vez. Bueno, gracias. Vine ¿Estás feliz por mi presencia? Por la presencia de todos. Muy no bien. seas exclusiva. Y aparte porque estaba tentada hoy, ¿viste? Estaba feliz. No, ahí está, pero... Es porque se cumplió, ¿viste? Volvió. Tanto que pedimos, volvió. Como dice la canción, ¿no? No sé cómo volvió. No la voy a cantar ahora, vamos al Sí, tema. no, está bien, Juan. No, por favor. Dejémoslo ahí. No te voy a decir que las cantes, pero ¿nos podés decir las vías de comunicación, Por supuesto. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra mail. Nuestro mail que es coordenadasradio.das@das.gov.ar. Bien. Y por Facebook como Coordenadas Radio. También nos pueden encontrar a través de la página de la DAS, que es www.das.gov.ar. Perfecto, Juan. Bien, bueno, hoy tenemos una invitada de lujo, ¿no? Una persona que hemos vuelto a convocar, porque ha sido un éxito el programa anterior. Así que estamos aquí con la doctora Romina Francescuti, integrante del equipo médico de la DAS. ¿Qué tal, doctora? Gracias por volver. No, al contrario, buen día. Muy buen día. Bueno, la idea de hoy, por eso la convocamos también, es hablar de la diabetes, ¿no? Que es un tema también que siempre está en boga, digamos, ¿no? Como para empezar el tema, ¿no? Como para introducirnos ya en este tema, vamos a arrancar, diría yo, por la definición, ¿no? De qué es la diabetes. ¿Qué nos puede contar, digamos, de esta enfermedad? La diabetes se considera, o sea, por la OMS, es un desorden metabólico que tiene múltiples etiologías y que se caracteriza por registros de hiperglucemia crónicas. Ajá. Ya vamos a definir después desde el laboratorio, con alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono, de las grasas y de las proteínas. Eso lleva a un defecto en la secreción o en la acción de la insulina. Yo quería hacer una pequeña reseña y contarles que la diabetes es una enfermedad que está creciendo mucho en estos años y que se prevé para Latinoamérica que en el 2030 se esperan 39.9 millones de diabéticos. O sea que ya se estima que esto que va es progresivo, exacto. Ajá. Es un problema de salud, del sistema de salud importante, y el 45% de los pacientes ignoran su condición. Y eso es para tener en cuenta y para... Sí, es mucho. Es mucho. 45%. O aproximadamente el 45%. O sea que casi la mitad de la gente que lo tiene no lo ignora. sabe. Porque en realidad muchas veces es asintomática y empieza con algunos registros de glucemia elevada por un laboratorio, por un chequeo. Y el problema es que aparte de ser diabético, muchas veces esos pacientes también son hipertensos o también tienen dislipidemia. Entonces, la diabetes se ha convertido en un problema de salud pública que es serio, es común, es creciente y que va a generar un costo importante para el Estado, no solo por el paciente diabético en sí, sino por las complicaciones que después va a dar ese paciente, ¿no? Con respecto a cómo definimos diabetes desde el laboratorio, bueno, uno puede tener un paciente que se presenta con algunos síntomas clínicos. Por ejemplo, polidipsia, que es un paciente que tiene mucha sed, que toma agua en exageración. Polifagia, que es hambre, mucha hambre. Poliuria, pacientes que orinan en mucha cantidad, pero y eso se acompaña de pérdida de peso. Entonces, uno en esos pacientes les hace una glucemia, así casual, y detecta que tienen 200 de glucemia. Casual significa en cualquier momento del día. Claro.
Otra cosa que por diagnóstico, por laboratorio, cuando uno tiene una glucemia en ayuna uno habla de 8 horas, Claro. Mayor o igual a 126. Ahí Eso ya se está. considera diabético. Y cuando uno le hace la prueba de tolerancia a la glucemia, Ujú. una glucemia mayor de 200, 2 horas después de haberle hecho una carga de Ajá. 75 gramos de glucosa. Esas serían las definiciones por laboratorio de un paciente que se considera diabético. Exacto. Ujú. O sea que el límite vendría a ser 120. 126, claro, hasta 126. Ujú. Ahora, si tiene otros factores de riesgo, ¿puede bajar el límite también para tenerlo así? Siempre es No, ese. siempre, eso es lo que Ese las estandarizado. guías definen cómo considerar un paciente diabético. Existen algunos tipos de diabetes, como la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, que es la diabetes generalmente llamada la del adulto, la gestacional, y hay otros tipos de diabetes que está asociada a otras patologías. En realidad, antes se hablaba de paciente insulino requiriente o insulino dependiente y no insulino dependiente. Ujú. Eso se ha flexibilizado porque hay pacientes que tienen diabetes tipo 2, que arrancan a los 50 años y que empiezan con hipoglucemiantes orales y en algún momento de la evolución de la enfermedad necesitan insulina. Entonces, no es tan tajante si son insulinos dependientes o no. Inclusive se ha visto que algunos pacientes que tienen diabetes tipo 1, o sea, que inician, que nacen o que aparecen en la infancia, el diagnóstico de diabetes, muchas veces pueden pasar algunos periodos que no requieran insulina. Entonces, no Muy es variable. tan claro, no está tan bien diferenciar a los pacientes en insulino dependientes o no insulino dependientes, ¿no? Cada uno tiene sus propias características, hay que tratarlos de Claro. manera particular. Exacto. Y no tiene que ver con el tipo Y no- de diabetes que tengas. No, exacto. ¿Puedes tener un tipo de diabetes y luego tener el otro tipo? Digamos, ¿se puede dar esta situación? No. Vos, en realidad, generalmente uno define al paciente en diabético tipo 1 Claro. o en diabético tipo 2, o hay muchas mujeres que hacen diabetes gestacional durante el embarazo. Bueno, igual esos pacientes hay que prestar atención porque son candidatos después a poder o no desarrollar más adelante diabetes, ¿no? Ahora, el diabético tipo 1, que es lo que sería, que se refiere a los chicos en la infancia Claro, y que claro, sería hay alguna carga genética. hay una falta de producción de insulina por una afectación pancreática y los chicos generalmente inician desde la infancia con insulina porque no tienen forma de producirla, ¿no? Ah, Ujú. Bien, Está bueno, bueno. interesante. sí. Al diagnóstico de una persona diabética se llega a través de chequeos, digamos, de exámenes de laboratorio, indicadores como los que decía usted recién, ¿no? Bueno, una persona que toma mucha agua o que quizás baja de peso, eso puede hacer que vaya al consultorio por este tema, digamos, y ahí surja que tiene Claro, diabetes. sí, a mí me ha pasado por ahí, no en el consultorio, pero me ha pasado en el hospital, de ver pacientes que vienen con pérdida de peso, orinando mucho, con mucha sed, y uno, lógicamente, enseguida piensa que está frente a un paciente diabético sin diagnóstico. Igual, cuando uno debe, en realidad, darle importancia a otros parámetros. Cuando yo tengo un paciente que me viene a ver en el consultorio y veo que tiene obesidad, que es sedentario, que tiene familiares directos, o sea, de primer grado, hablamos de padre, madre, diabético, una mujer que ha tenido diabetes gestacional, un paciente hipertenso con dislipidemia o que tiene en la piel, se llama acantosis nigricans, que es una cosa interesante, porque uno lo ve. Son pacientes que tienen placas en la piel oscura, que generalmente está en el cuello o en la axila, que generalmente eso está relacionado con la insulinoresistencia. Entonces, cuando uno ve un paciente que tiene alrededor del cuello la piel mucho más oscura, en los pliegues, en las axilas, y generalmente son obesos,
o tienen bastante sobrepeso, uno ya está viendo un paciente con insulinoresistencia. Entonces, esas características hacen que uno debe ir a buscar y definir si el paciente es diabético o no. Cuando hablamos de insulinoresistencia, ¿de qué estamos hablando? Iba a preguntar eso justamente. Claro, la insulinoresistencia es, hay insulina, pero no funciona o no actúa de la manera normal o fisiológica. Generalmente uno lo dosa en laboratorio, uno pide insulinemia basal, se saca un índice para ver si el paciente tiene insulinoresistencia y está asociado muchas veces a esto, a la obesidad, al sedentarismo, y son cosas, podríamos considerarlo como prediabetes. A eso iba, digamos. Claro. Sí. O sea, no es que una persona con insulinoresistencia es diabética. No, es un paso... Están vías de... Claro, es un paso previo. Entonces, uno frente a ese paciente puede trabajar y hacer cosas. Si el paciente cambia sus hábitos de vida, lo más probable es que quizás no llegue a ser diabético. Generalmente también se acompaña de hígado graso, uno le hace una ecografía y es un paciente como tiene obesidad, tiene grasa en el estómago, tiene una cintura mayor de 94, un índice de masa corporal elevado. Bueno, todo eso ayuda y generalmente está asociado con la insulinoresistencia. Entonces, si uno modifica esos parámetros, el paciente puede no necesariamente llegar a ser... Claro, no se le manifiesta. Que la insulinoresistencia sería que el páncreas no actúa... La insulinoresistencia, como claro, debería. la insulina no actúa como debería frente al páncreas. Exacto. Ahí está. Bien. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa. Dale. Así, bueno, seguimos hablando de este tema. Recuerden que estamos en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, y nos escuchan a través de www.bcnradio.com.ar. Hola, soy Fernando Mosquera de la Mosquera Celtic Band y desde España también escuchamos BCN Radio. Caballo de Troya es un monstruo mitológico que desciende a las profundidades del underground nacional para traerte a vos música, literatura, cine, cocina, tragos y demás fantasías. Todo esto los viernes a las 8 de la noche por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso. La Biblioteca del Congreso de la Nación cuenta con la Sala Pública de Lectura que ofrece a sus usuarios una colección general conformada por obras que integran los distintos campos del conocimiento. La Sala Pública está abierta de lunes a viernes en el horario de 8 a 24 y sábados y domingos de 10 a 20 horas. Para mayor información, pueden ingresar a www.bcnviv.gov.ar. Información, cultura y buena música por BCN Radio. Bien, seguimos con Coordenadas. Estamos con la doctora Romina Francescuti, integrante del equipo médico de la DANS. El tema de hoy es diabetes. Bueno, estábamos hablando un poco de qué se trata, ¿no? De los tipos de diabetes y demás. Y lo que yo le quería consultar a la doctora también es qué factores de riesgo tenemos que tener en cuenta, digamos, ¿no? Cuando vemos un paciente, bueno, qué cosas nos pueden poner en alerta de que estamos frente a una persona que puede estar desarrollando una diabetes. Sí, lo importante a tener en cuenta cuando uno está en consultorio y evalúa a un paciente es si el paciente, por ejemplo, está con sobrepeso o con obesidad, es importante. Si es un paciente sedentario, si tiene parientes de primer grado que sean diabéticos, por ejemplo, si tiene el papá o la mamá que son diabéticos,
una mujer que haya tenido embarazos y durante el embarazo haya tenido diabetes gestacional o haya tenido hijos con alto peso también. Al momento de nacer. Al momento de nacer. Aquellos pacientes que puedan tener antecedentes de dislipidemia, de hipertensión también, son enfermedades que están muy asociadas. Y hay algunos pacientes que la diabetes se puede manifestar también con lesiones en piel, con un oscurecimiento de la piel alrededor del cuello, de las axilas, sobre todo en la parte de pliegues, y se nota, es un oscurecimiento que se nota respecto a la piel normal. Bueno, eso también nos habla de insulinoresistencia, entonces uno tiene que ir a buscar y ver si ese paciente es diabético. Ajá. Bien. Y una vez que decimos, bueno, soy diabético, ¿cuáles son los controles que me tengo que hacer para que, bueno, tenga una buena calidad de vida, ¿no? Y no... Sí, porque se puede sobrellevar la diabetes, obviamente. ¿no? No es que, digamos, se puede lograr una buena calidad de vida aún siendo diabético, ¿no? Sí, la idea es siempre de esta charla es tratar de llevar a la gente información para hacer prevención. Claro. No sirve un paciente que debuta con un infarto, que debuta con un ACV, Claro. o que tiene una lesión ocular, una retinopatía diabética, o que tiene una lesión renal, una nefropatía, o que empieza con alteración de la sensibilidad en los miembros inferiores. En realidad eso es llegar tarde. Claro. Lamentablemente, a veces los pacientes no tienen mucho registro de sus glucemias, no son muy sintomáticos, entonces cuando debutan con una complicación mayor. Uno lo que tendría que hacer es principalmente actualizar un laboratorio completo. Por supuesto es importante el control de la presión. Uno puede hacer o debería hacer también un estudio cardiológico, un ecocardiograma, para ver cómo está ese corazón, sobre todo si el paciente aparte se acompaña de hipertensión, que es muy común la asociación de pacientes hipertensos y diabéticos y dislipidémicos. Entonces también uno tendría que hacer un Doppler de vasos de cuello para descartar que el paciente no tenga placas de colesterol en las carótidas. Todo eso son sumatorias de factores cardiovasculares. Entonces puede hacer orina de 24 horas para ver si ese riñón está funcionando en forma adecuada, porque de acuerdo a cómo vengan los resultados, uno también va a ajustar la medicación y va a seleccionar la medicación. No es lo mismo un diabético con patología renal que sin patología renal. No es lo mismo un diabético hipertenso con dislipidemia. Cuando hablamos, de dislipidemia, ¿a qué nos referimos puntualmente? Cuando hablamos de dislipidemia hablamos de pacientes que tienen mal manejo del colesterol y de los triglicéridos. Entonces también muchas veces son pacientes polimedicados, porque están medicados, uno empieza con una hipoglucemia anteoral, a eso le agrega un antihipertensivo y a eso le agrega una estatina para bajar el colesterol, claro. Más allá de que uno nunca se tiene que olvidar de los cambios de estilo de vida. Claro. O sea, yo soy, digamos, en ese punto trato de al paciente transmitirle que si no hace cambios de vida, por más que se lo medique, es más, los cambios de hábito de vida muchas veces ayudan para que uno baje la dosis de la medicación. O sea, bajar de peso, bajar el consumo de sodio, hacer actividad física, cesar el hábito tabáquico, bajar el consumo de alcohol, todo eso forma parte de otro pilar del tratamiento médico. Lo mismo sería como estábamos comentando en la tanda, cuando uno tiene familiares que son diabéticos, entonces mi decisión es decir, bueno, yo no quiero llegar a eso, entonces tengo que mejorar mi calidad de vida. Tengo que tener una buena alimentación, ejercicio, si bien los riesgos están, por lo menos para disminuirlos. Exacto, si uno tiene familiares de primer grado que son diabéticos, hipertensos, la verdad que eso tendría que servir como alerta para uno elegir desde joven hábitos saludables.
uno nunca está exento de que pueda, porque bueno, la genética muchas veces no nos juega una buena pasada, pero si uno no lo puede manejar, pero sí puede uno mejorar o tener o disminuir las chances. Exacto, claro, o disminuir bajar todas las chances. probabilidades de que aparezca. Exacto. O por lo menos que aparezca temprano. O sea, nada lo puede asegurar, pero uno intenta quizás disminuir las posibilidades, ¿no? Sí, así exactamente. Es. Por eso lo que estamos haciendo nosotros en la DAS ahora, que son las charlas, los talleres de educación en diabetes, que no solo es para el paciente diabético, sino también para los familiares, para que puedan modificar los hábitos. Eso lo hablamos con los pacientes, con los médicos. Educación en diabetes. La da en un educador. La da un educador en diabetes, y hablamos del automonitoreo, de los controles, de la alimentación. Nos enseña a leer las etiquetas de los alimentos, que a veces pensamos que también como lo asocian con la hipertensión y todo, lo que nos puede, si bien nos hace bien para la diabetes, por ahí nos hace mal para la hipertensión. Entonces aprender a leer el cuidado del pie, la diabetes y las emociones, porque no sé, doctora, pero dicen que tiene que algo que ver también la parte emocional, ¿no? Sí, o sea, uno a veces ve en el paciente diabético que frente a situaciones de estrés puede tener un poco más de registro de hiperglucemia, pero digamos, con respecto a otros factores, no es el más importante. Acá y uno también con el laboratorio puede saber si el paciente está haciendo bien las indicaciones, está siguiendo la dieta, está haciendo el ejercicio. Hay algunos marcadores que a nosotros nos hablan de cómo ese paciente se está cuidando. En realidad lo que uno trata de hacer es justamente evitar la complicación, porque la glucemia o las hiperglucemias en realidad generan muchas veces complicaciones que son irreversibles. Una vez que uno tiene una nefropatía diabética, o que tiene una retinopatía diabética, o tiene alteración de la sensibilidad de los miembros inferiores, eso sigue trayendo complicaciones. Después tenemos los pacientes que hacen las úlceras, hacen el pie diabético complicado, eso lleva a que el paciente se infecte. Las infecciones en el diabético a veces son de difícil control, y es, la progresión es muchas veces lamentablemente a la amputación. Entonces, todo eso se evitaría si el paciente tiene, si sigue la conducta o las indicaciones médicas. Antes que se desmaye Agustina, porque esos temas le se pone pálida, pobre. No, pero bueno, está resistiendo igual, está bien, se está acostumbrando. Sí. No, igual pienso lo importante de estar informado, ¿no? Lo importante, creo que seguro. Y el entorno también, eso que iba a hablar, la familia. Los compañeros de trabajo, los amigos, porque puede tener un episodio y hay que saber cómo actuar, por lo menos instruirlo de qué tienes que hacer si me pasa esto. Por ejemplo, entre hipo o hiperglucemia. Claro, en realidad la hipoglucemia en los pacientes que a veces usan insulina, sí, tienen que tener, igual ellos se automonitorean, ya conocen cuáles son los síntomas, la sudoración, la palidez. Entonces, en ese caso uno puede dar algún alimento, alguna bebida dulce, algo que rápidamente los pueda sacar. Claro. Sí, igual siempre hay que llamar a la ambulancia para que lo evalúe y en todo caso trasladarlo al hospital o a la clínica. Para un control más adecuado. Exacto. Y después, bueno, el tema de diabetes es muy extenso, porque también uno puede tener hipoglucemias en contextos de cuadros infecciosos. Entonces, siempre es importante cuando que el diabético conozca, se controle su glucemia, sepa más o menos cuál es el valor que él maneja con el tratamiento, tenga el seguimiento adecuado con el diabetólogo, hasta que encuentre... Lo mejor es tener las glucemias lo más cercano al valor normal, porque las hiperglucemias con el tiempo generan todas las complicaciones de las que hablé hace un rato. Claro, va dañando funcionalmente distintos órganos. Exactamente, y una vez que se daña, lamentablemente después no hay posibilidades de vuelta atrás. Por eso es muy importante
bueno, yo porque tengo familiar directo diabético, y entonces es muy importante también la contención familiar para ellos, que los ayuden y los acompañen en el tema de la alimentación. Exactamente, porque el paciente diabético se tienta, y si bien te dicen que en algunos momentos necesitan un poco de hidrato de carbono, pero si vos tenés una familia que realmente no mantiene una alimentación sana, que no les ayudas a hacer los controles, es muy difícil para ellos. Por eso yo te quería decir que aquellos que quieran, tanto los pacientes como los familiares, hoy me la paso dando datos, tenemos el servicio de diabetología en la DAS. Hay diabéticos, diabetólogos para los pacientes y para sus familiares de lunes a viernes. Así que cualquier cosa, llaman al 4383-8700, solicitan un turno. Y bueno, y también tenemos los cursos de educación en diabetes que durante el mes de septiembre los estamos dando. Perfecto. Porque ahora que lo mencionamos esto, hay como un falso concepto del azúcar. Vos no consumís azúcar, ¿por qué vas a tener diabetes alta? Lo único que haces es comer harina, fideos, todo ese tipo de cosas. Hay como una falsa concepción de que solo el azúcar va a levantar la glucemia a veces. No, porque los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas también se pueden transformar en azúcar a través de vías metabólicas, o sea que no, y los hidratos de carbono con los refinados, o sea, no solo el azúcar, sino los chocolates, el helado, no sé, las tortas, todo rico. Por eso la definición de diabetes habla de alteración metabólica, no solo de hidratos de carbono, sino de grasas y también de proteínas, que eso lleva a la alteración de la secreción de la insulina. O sea, no hay que equivocarse que solamente son los hidratos de carbono, sino también las grasas y las proteínas por distintas vías metabólicas, que es muy extenso, no lo voy a... eso seguro. Pero también lleva a la alteración de la secreción de toda la alimentación. Exactamente. Claro, todo. Así es. Bueno, importantísimo entonces estar informados sobre la alimentación en estos casos, ¿no? Tanto para los que previenen, los que quieren prevenir, como para los diabéticos. Obviamente. Es fundamental. Bueno, se nos fue el programa, chicos, una vez más, para variar, como nos pasa todos los viernes. Le agradecemos muchísimo a la doctora Francescuti, muchas gracias por venir, por volver, porque ya ha venido antes. Gracias por la consulta tan gratuita, clara. también entre pausa y pausa, claro. Porque En las tandas, sí, ahora cuando cerramos también les vamos a hacer un par de consultitas más. Así que bueno, de verdad muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme y ojalá haya sido de utilidad toda la información. Sí, seguro que sí. Por lo menos nosotros notamos y sabemos que la gente queda muy conforme, ¿no? Cuando hacemos este tipo de programas, así que bueno, para eso estamos. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Hasta el viernes que viene. Hasta el viernes que viene y que la pasen bien esta semana. Bueno, muchas gracias, Juan. Gracias a ustedes. Gracias, Miriam. Bueno, gracias a ustedes, buena semana y bueno, a cuidarse. Agradecemos a nuestros productores, Marcelo Parodi, Vanessa Cairo, a nuestro operador Juan. Y nos vemos la semana que viene, ¿sí? Mi nombre es Agustina Rodríguez Bardelli y esto fue Coordenadas, un punto de encuentro entre la DAS y su gente. Yo te digo que dar es dar y amar. Mira, nene, hacelo fácil. Dar es dar lo que tengo, todo me da. Da, 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 da. No cuento el vuelto, siempre es de más. Da, 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 da. Dar es dar. Solamente una manera de andar. Dar es dar. Lo que recibes es también libertad.